Muy bien, entonces esta segunda parte que voy a tratar, espero esté usted muy atento, yo voy a usar. Pero antes de eso quisiera hablar unas palabritas acá en la introducción de esta segunda parte. Y es que nuestro tiempo nos está dejando ver jóvenes, escuche, nos está dejando ver jóvenes. Nos deja ver muchas personas, jóvenes y todo tipo de edad, que creen que se las saben todas. ¿Te ha visto así persona o no? Te está hablando con ella y cree que sabe de todo. Y al final son más huecos que otro, que cualquiera. Porque están llenos de información con pensamientos, de pensamientos o de posturas de otros y no de ellos. Y estoy hablando con la inteligencia artificial, que nos ayudan a pensar, que cogemos posturas y no tenemos criterio ni siquiera nosotros de cualquier cosa que pueda pasar. No estoy diciendo que es mala, pero si siempre se consulta y siempre pues esto nos priva de que nosotros aprendamos a tener criterio de las cosas. Entonces, muchos creen que lo que ellos dicen es la verdad y que tienen razón en todo lo que dicen. Y esto desde la misma casa, los mismos hijos, ay mamá, usted... Es más, usted le va a enseñar a los hijos, mamá, pues hay tiempo, yo lo sé. Ya están demasiado informados, como les digo, hoy tenemos mucha información a la mano y eso nos hace menospreciar la formación sana. La capacidad de tener nuestro propio criterio frente a las cosas. Como les digo, otros piensan por nosotros y nosotros repetimos como loritos. Y creemos que somos muy sabios. Y para eso el Señor nos habla mucho. Por ejemplo, Salomón habló mucho al respecto. En los proverbios uno ve varios, yo por lo menos tomé algunos, y dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. 3:7, pero el 26:12 también dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Y dice también que el perezoso es más sabio en su propia opinión que 7 que sepan aconsejar. Entonces yo quiero invitarle que abra la Biblia con esta introducción en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios 4, capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Muy bien, siga conmigo la lectura y voy a leer en favor de todos. Voy a leer de 1 a 7 rápidamente. Y extraemos algunas cositas ahí importantes en esta primera parte y luego pues pasamos a otro texto en el Nuevo Testamento igual. Dice, leo en el nombre del Señor Jesucristo, por lo cual, versículo 1. Teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, versículo 4, el Dios de minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Puede ocupar su asiento, por favor. Esté con los ojos puestos en este pasaje, mayormente en el versículo 4. Leí hasta el 7 precisamente porque nos ayuda en el contexto de lo que voy a hablar al respecto. Y es la iglesia de Corinto, una iglesia que podríamos decir enfrentó cualquier cantidad de situaciones. No voy a meterme en esto porque se me va el tiempo. Pero que era una iglesia que estaba dotada de muchas cosas, pero también tenía, valga la redundancia, pero también tenía sus peros, ¿sí o no? Y muchos peros. Y Pablo empieza a mencionarnos algunas cosas acá, sobre todo que empieza es hablar por sí mismo. Y dice que él nunca se desanima en el cumplimiento de la gran tarea que se le ha encomendado. Y por implicación nos dice por qué. Y nos dice dos cosas. Una, la conciencia de una gran tarea. El que es consciente de una gran tarea es capaz de cosas sorprendentes. Y esa autoridad la tenía Pablo para hablar al respecto. Porque él, desde que Dios se le presentó a su vida, le encontró, fue y lo buscó y se le presentó, Pablo dejó de ser la persona de atrás y lo mostró con frutos evidentes para toda la generación de la época y aún para nosotros el día de hoy. Lo vemos. Pero también el recuerdo de un regalo, de una dádiva recibida. Pablo tenía el propósito de pasarse la vida tratando de hacer algo en respuesta al amor que le había redimido. En otra palabra, Pablo se sintió deudor toda su vida. ¿Usted se ha sentido deudor? ¿Se siente deudor con el Señor? Mis amados, si usted no se siente deudor, está en un problema. Nosotros estamos en una deuda con el Señor. Pero es que Dios a mí me perdonó, ¿por qué me siento? Pero si nosotros somos conscientes de lo que Él hizo por nosotros, en realidad lo que yo haga siempre será corto para lo que Él hizo por mí. Y yo quisiera, y hoy voy a mencionar a alguien acá, que la verdad, en el camino del Señor, Dios va poniendo personas en momentos puntuales y cruciales en tu propia vida. ¿Sabe qué pasa generalmente con la iglesia? Aún con los mismos líderes. Pero la iglesia, voy a hablar en pleno, que la iglesia toma alguna información o alguna formación. Es importante. Pero dejan de hacer la tarea para el cual ha sido encomendada. Nos olvidamos que hay que ir a llevar la buena noticia a otras personas. Creemos que eso es tarea de otros y no de nosotros ya, si es que acaso lo hicimos en un momento. Cuando estaba pensando en esto, me asaltaban algunos asuntos que yo lo hacía en su tiempo.
No tenía ningún problema en que en poderme parar en un bus y poder hablarle a la gente que estaba allí. Podía pararme en cualquier lugar y predicar la palabra. Y generalmente los líderes y los pastores dejamos de predicar al externo y nos dedicamos más bien al interno. Y creemos que eso es tarea de otros. Y de esas cosas que aquí ha llegado algunas personas muy valiosas en el último tiempo, que uno dice, ¿para qué llegan las personas a la iglesia? Nuevas, bienvenidos, pero de otras iglesias, a veces por cosas o porque están un poco, diríamos, en algunas controversias, algunos por algunos motivos, cambio de vivienda, dejaron de congregarse, en muchos motivos. Pero ¿cómo Dios pone personas que se convierten en inspiración para nosotros? Y aquí quiero mencionar a alguien que Dios ha traído a la iglesia y yo dije, este hombre nunca cesa de hablar la palabra del Señor. Y quiero honrar a mi hermano aquí, a Freddy, John Freddy. John Freddy Osorio, desde que yo hace muchos años lo conozco a él nunca ha cambiado su estilo de vida. Y yo digo, este hombre en realidad me inspira. Y me inspira es porque usted le dice a John Freddy, vamos a tal parte que hay que predicar allá, vamos, de una. Y usted lo ve en grupos familiares, usted lo ve compartiendo en la empresa, usted lo ve compartiendo en toda parte, cosa que muchos hemos dejado. Y Freddy para mí se ha convertido en una inspiración de volver nuevamente a ruedo. La gente necesita escuchar un mensaje claro, un mensaje de amor y un mensaje de misericordia. Y yo a veces pienso, como yo conocí a Freddy en su tiempo, sé quién era, entonces pienso que Freddy actúa así, en esa parte como deudor. Como lo que yo haga, siempre quedo debiendo con el Señor, porque su gracia ha sido inmensa, porque su misericordia ha sido notoria todo el tiempo. Así que Freddy, usted me ha inspirado mucho en este tiempo. Y le damos gracias al Señor por tu vida, cómo nos ha bendecido también con todo lo que Dios permite compartir. Entonces, volver acá. Pablo, además, tiene algo que decir a sus oponentes y calumniadores. El pasaje nos muestra también que de nuevo nos llega el eco de cosas desagradables. Por detrás de esto podemos descubrir que sus enemigos le habían hecho 3 acusaciones. Una, era que usaba métodos secretos, ahí en el pasaje. 2, que hacía uso de la astucia desenvuelta para obtener su propósito. Y 3, que adulteraba el mensaje del evangelio. Cuando se malentienden nuestros motivos, se tergiversan nuestras acciones y se retuercen nuestras palabras. Es un consuelo recordar que esto también les pasó a Pablo y a Jesús. Cuando usted y yo estamos comunicando, estamos enfrentándonos a muchas cosas de quien nos están oyendo. Y 3, también que Pablo sigue hablando de los que han rechazado el evangelio. Y fíjese a ver si de pronto aquí no tenemos cerquita gente muy cercana que han rotundamente rechazado el evangelio, o a veces nosotros estamos escuchando pero también tenemos algunas barreras. Y esto insiste en que lo ha proclamado de tal manera que cualquiera que tuviera conciencia tendría que admitir su desafío e invitación. Sin embargo, algunos parecían estar sordos a la llamada y ciegos a su gloria. Pablo dice algo muy duro de ellos. Dice que el Dios de este siglo, el Dios de este mundo les ha cegado la mente para que no crean y les sea imposible contemplar la gloria de Dios. Aquí cabe decir que usted y yo podemos decir un no rotundo al Señor, o quizás implícitamente lo decimos,
Pero esto no le quita la esencia, no le quita nada a Dios. Dios sigue siendo Dios con usted, conmigo o sin nosotros. Sigue siendo Dios. Y si usted no quiere, y si yo no quiero, otro quiere. Otro quiere. Eso debe ser claro. En toda la escritura, los diferentes autores son conscientes de que en este mundo hay un poder del mal. Claro que sí. Nadie ha dicho que no. De los hombres de antaño, nadie ha dicho que no existe el mal. ¿Y quién gobierna este mundo? Nadie ha negado eso. Los que no pueden aceptar el evangelio son los que se han entregado hasta tal punto al mal que hay en el mundo que ya no pueden escuchar la invitación de Dios. Todo les parece irrelevante, todo lo que escuchan. Yo ya sé eso. Yo ya sé eso. Y quiero que vayamos a Apocalipsis. En estos versículos que leímos, entonces nos damos cuenta, ya leyendo Apocalipsis capítulo 3, que el evangelio está disponible y revelado para todos, excepto aquellos que se niegan a creer. Entonces, decimos, Satanás o el diablo es el Dios de este siglo. Y su trabajo siempre es engañar a aquellos que no creen. Y estos serán enceguecidos por él todo el tiempo. Por varias cosas. Hay personas que se atraen por el dinero, te lo vamos a ver. El poder, el placer, todo esto enceguecen a la gente para poder ver la luz del evangelio. Entonces todos aquellos que rechazan a Cristo, prefiriendo una vida mundana, convierten a Satanás como su Dios. Y yo creo que aquí no hay ninguno que quiere eso, ¿no? No hay ninguno. Ahora, el texto en Apocalipsis permítame que no he llegado allí. Capítulo 3, ¿ya lo tiene? Muy bien, ya llegué. Muy bien, mire lo que nos va a enseñar esta iglesia. Aquí es el mensaje a las 7 iglesias, pero vamos a mirar algunas cositas acá de este pasaje para el tiempo que vivimos. Dice versículo 14, la iglesia Laodicea. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío. Mire lo que me llama la atención acá, se lo voy a decir algunas veces. No le está hablando ustedes, le está hablando de manera individual, refiriéndose a una iglesia. Ahorita vamos a ver por qué. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Perdón. Ojalá fueres frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué dices? Yo soy rico. De manera individual, ¿no? Me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y dice, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo soy la puerta.
yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor mismo escribió a las iglesias de la Odisea. Algunas características que tienen las iglesias que el Señor les escribió, uno pensaría o quisiera, hombre, no me identifico con ninguna, me identifico más con la iglesia de Filadelfia, que es un mensaje de elogios, un mensaje bonito, un mensaje que me anima. Pero las iglesias tuvieron un mensaje y algo que recomponer. Y esta iglesia de la Odisea es la iglesia que podríamos decir la iglesia más perversa, aunque todas tenían sus cosas. La iglesia en realidad más criticada era, podríamos decir, la peor, porque maneja palabras como la palabra tibia, ni fría ni caliente, y expresa un rechazo total hacia ella, diciendo que la vomitará de su boca. Habla individual, pero refiriéndose colectivamente a la iglesia. No hay un elogio, hay reproches y reproches de su autosuficiencia material, pero también de su miseria espiritual. Si uno pensaría en otra iglesia, también podríamos hablar de Tiatira. La iglesia de Tiatira, que está también ahí en una de ellas, también destaca negativamente por tolerar una falsa profetisa llamada Jezabel, que ésta promovía la inmoralidad sexual y la idolatría. Ahora, entonces, cuando Jesús habla a estas iglesias, a esta última, podríamos decir que era la iglesia más destacada financieramente. Podríamos decir. Pero esta iglesia se dejó llevar por su productividad y su opulencia. Y antes de seguir, les manifiesto, yo conozco a muchas personas que empiezan a producir, ojalá aquí no haya alguno de ellos, ¿no? Pensando y teniendo esos pensamientos así. Empiezan a producir en cantidad y se desconectan en un momento con Dios y de la iglesia. Fíjese si usted no conoce a alguien, un hijo, el esposo, la esposa, un familiar, en fin, que usted lo vio muy bien en su momento con el Señor y después se empezó a desconectar. Su producción, lo que hace, empezó a generarle, empezó a demandarle más tiempo. Entonces, en algún momento tomó la decisión de desconectarse de Dios y de la iglesia. Luego se vuelven unos especialistas en justificar todo. Por ejemplo, yo no necesito ir tanto a la iglesia. Yo no necesito leer tanto la Biblia. Tampoco necesito orar mucho. Pero estoy con Dios. Estoy muy ocupado. Y además, también hago obra social, ayudo a la gente, doy regalos. Tratan de justificar su vida con el Señor. Esto era algo parecido a lo que vivía la iglesia. Esta iglesia era famosa por algunas cosas. Famosa porque producía mucha tela, lana, para hacer unos buenos vestidos.
el tema de tintorería, todo este tipo de cosas, de la confección. Era productiva en esto. Entonces, por lo tanto, creo que salían los mejores cachacos allá. Salían los mejores vestidos. Pero también tenían, usted recuerda cuando lo del COVID, que, ay, ¿cuál vacuna me pongo? Y algunas se hicieron famosas porque, ay, la Pfizer, ay, que no sé qué, y eso cogió, ¿esta de dónde sale? Esta sale de tal lugar. Entonces eso cogía como fuerza y fama el lugar. Esta iglesia, este lugar también tenía su fama. Y se habla del colirio, que el colirio era precisamente como un polvo. Ahorita todo es en gotas, ¿sí o no? Todo es en gotas. Pero esto era para contrarrestar, o más bien contrastar su riqueza física con su miseria espiritual. El colirio no lo tenía, no lo menciona ninguna de las iglesias, ninguno de los lugares. No lo menciona. Pero el colirio lo menciona acá precisamente porque era algo importante. Hoy nosotros le llamamos, es que el médico me dijo que tenía unas cataratas en los ojos. Es que me dijo que tenía no sé qué. Y eso era precisamente para ponerse en sus ojos, para echarse en sus ojos, y esto les permitía tener una luz mucho más, o podían ver mejor físicamente. Físicamente. Noten cómo el Señor toma lo que ellos producen, lo que ellos se jactan diciendo: tenemos las mejores telas, los mejores vestidos los confeccionamos acá. Tenemos, si usted no necesita comprar gafas, eso un 500, un millón 500 con marco y todo. No, aquí no necesita eso. Usted con colirio puede ver mejor. Y eso lo usa precisamente el Señor para hablarles espiritualmente. Fijemos algo para entrar un poquito más en contexto. Usted ha visto imágenes de Dubái. ¿Cuántos quieren ir a Dubái? Dubái. Y usted dice, ¿cuál es el concepto que usted tiene de Dubái? ¿Rico o pobre? Sí, ¿por qué? Claro, usted ve a Dubái y como ellos anteriormente se movían mucho era con el petróleo. Y eso los hizo y los fue haciendo poderosos. Era una ciudad también, o es una ciudad hoy, sigue siendo, claro, cosmopolita. Una ciudad cosmopolita es precisamente cuando tiene, supuestamente, y que eso le decimos hoy, tratan de meternos esto del progresismo, pero que tiene mucho avance por el comercio que tiene, porque es la que más exporta, pero también la que más recibe de todo lugar. Es habilitada para que se haga y se practiquen cosas, entonces hay total libertad. Pero que se mueve la plata, se mueve. Esa era la cultura en su tiempo. Y sobre todo que Dubái se conoce también que tienen la gran mayoría de la gente es extranjera. Es una nación sumamente rica. Y hoy se sustenta en su tiempo con petróleo, pero hoy se sustenta principalmente en el turismo de lujo. Mira, aquí sí me sirvió la inteligencia. Se sustenta
principalmente en el turismo de lujo, el comercio internacional, los servicios financieros y el sector inmobiliario. Lo más destacado, pero allí hay cosas de derroche de vida y también de desenfreno. No va a creer que porque mueve plata es una santa ciudad. No, señor. Aquí en Medellín, lleguemos más acá, aquí en Medellín, hablando de iglesias cristianas, uno puede decir que algunas iglesias son muy pudientes. Y pudientes porque en algún momento hay iglesias que se han visto tentadas a participar de cosas que no se deben. Por ejemplo, la iglesia hace un poco más de una década, muchas iglesias cayeron en las famosas pirámides. ¿Cómo generamos? ¿Cómo generamos dinero? Una iglesia, omito el nombre, claro está, pero una iglesia también empezó a mover el tema de las esmeraldas. Alguien llegó a la iglesia y empezó a moverse y claro, las finanzas, obviamente, el que gana mucho, pues también da mucho y en fin, y empezó toda esa situación. Como llegaron las pirámides, como llegaron también ese tema de las esmeraldas y como han llegado en muchas iglesias. Aquí en Medellín le estoy hablando. Ese fue el descarrío de muchos líderes, de muchas familias. Se apartaron de Dios, aún de pastores. Porque empezamos a justificar las cosas. Es que a Dios le gusta, sí, a Dios le gusta esto. Mire, cuando la iglesia, cuando las familias se enfocan, no estoy diciendo que no se puede, que no tenemos que aspirar a nada. No, Señor, Dios nos ha dado talento, nos ha dado fuerza y hay que producir, pero producir con responsabilidad. Y este fue el declive de mucha gente en su tiempo. Uno cree que la iglesia de la Odisea, eso fue por allá, en el primer siglo, estamos en el siglo XXI. Eso fue por allá, eso por aquí ya no ocurre. ¿No es la misma cosa lo que yo le estoy planteando a lo que pasaba en la iglesia? Y él les dice, usted se cree rico, usted cree que usted es rico. ¿Usted cree que usted es rico porque han movido en medio de todo y han involucrado a la iglesia y se han metido en esto o en aquello? ¿Y usted cree, usted me va a descrestar a mí? En otras palabras le está diciendo el Señor, usted me va a descrestar a mí. Usted a mí no me descresta porque yo conozco tu corazón. Y él le dice, cuando empieza a hacer esa confrontación, tú dices, yo soy rico. Él le dice que a pesar de tu riqueza, eres un desgraciado y miserable. Eso no suena bien, ¿no? Ese mensaje fue fuerte. A pesar de su riqueza, es desgraciado y miserable. A pesar de sus médicos y medicamentos para los ojos, eres ciego. A mí no me vengas ahí con una cantidad de gotas y que esto es lo bueno para que usted vea y para que usted lea mejor la palabra. Valiente gracia leer la Biblia cuando no la podemos comprender, porque no nos interesa comprenderla. Porque ella nos desafía, nos confronta y nos lleva a hacer una tarea. Pero el Señor les está diciendo ahí, no crea que usted me descresta porque en la Odisea, aquí es el único lugar que se produce el colirio. Aquí es el único lugar donde ustedes se destacan por las buenas telas, las lanas y los buenos vestidos. No. Usted a mí no me descresta. A pesar de su abundancia de ropas, estás desnudo. Ese es un mensaje muy difícil, muy duro para la iglesia.
Y uno quisiera que esto no me tocara a mí, es que esto es de esa iglesia de por allá. No, en realidad esto nos toca a nosotros. Por tanto, el Señor nos llama a comprar de Él lo que nos falta. Y es lo que nosotros a veces llegamos al Señor. Ay, yo quiero orar al Señor. Y más llegamos con quejabanzas que poder decirle al Señor: Dios, dame sabiduría para entender mis tiempos. Y bien, Pablo también lo dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La vida cristiana no se trata de que se pasan los años y sigo siendo un bebé. Yo creo que la vida cristiana se debe comprender de esta manera todo el tiempo. Yo llego a la iglesia y cuando llegamos somos unos bebés, nada conocemos. No sabemos cómo caminar, creemos que esto, Dios no se mete con esto, Dios no se mete con aquello, y cuando Dios empieza a enseñarnos nos damos cuenta, entonces nos damos cuenta, somos unos bebés que estamos aprendiendo. Y lo más lindo de un hombre y de una mujer cuando llega a Dios es tener un espíritu enseñable. Porque allí conocemos los códigos del reino, conocemos la verdad de Dios. Entonces, a los que vamos madurando, yo no sé si ustedes se puede decir, yo ya no soy niño, que fluctúa. Yo ya soy, creo que estoy en la adolescencia espiritual. O usted puede decir, ya soy un joven espiritual o un adulto maduro espiritualmente. Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dice Pablo en 1 Corintios 2, 6. Se ven muchas personas el día de hoy que actúan con mucha necedad. Manejan conceptos, posturas, pareceres que ni siquiera son propios, sino de otros. Y sobre todo, las redes, que estas sí que nos entregan este tipo de contenido. Tenga en cuenta eso, mi amado. La inteligencia artificial puede ayudarnos mucho. Claro, es una herramienta muy importante. Pero no tenemos que decirle, inteligencia artificial, piensa por mí. Habla por mí. Y nosotros seguramente no le decimos eso, pero le estamos diciendo, y ahí es donde nuestro cerebro se va apagando. Porque no hay nada, no está activo, desarrollando en tener yo leo algo, pero tengo una idea al respecto, y es esta y esta. Pero yo, ¿para qué me voy a desgastar? Dicen unos. Entonces, inteligencia artificial, a ver que usted se cree muy sabionda, y suélteme esto. Claro, sí te entrega, pero está pensando por ti y te está apagando tu cerebro. Ahí volvemos al texto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, cuál es la imagen de Dios. Volvamos al texto. Entonces el Señor les dice que debían comprar oro de Él. Es el verdadero tesoro espiritual. La ciudad estaba orgullosa, estaba sacando pecho de su industria, de todo lo que producían. Pero Él le dice, compren oro de mí. Compren vestiduras blancas de mí. Es su justicia. Y de eso creo que tenían algunas cosas que eran notables entre todo lo que podían producir. Allí en esa iglesia, todo lo que podían producir se destacaban precisamente por el tema de las telas, por la industria como tal, pero también de ese famoso ungüento, de ese famoso colirio que les permitía ver muy bien.
No como mi esposa desde aquí, que con gafas y todo no veía a Joana allá. No. Veían bien con el colirio. Entonces les dice que compraran medicina de él para curar sus ojos a fin de que vieran la verdad. Así como el ciego 8 días atrás, en el 9:39 de Juan. Para que vean, para que vean. Pero además el Señor les estaba mostrando a los de esta iglesia, la Odisea, que los verdaderos valores no radican en los bienes materiales, sino en una buena relación con Dios. Sus posesiones y logros no tenían valor comparados con el futuro eterno del reino de los cielos. Noten por qué el Señor también en Mateo dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero qué triste que la iglesia, muchos, por ejemplo, aquí este mensaje me llama mucho la atención nuevamente, es porque le habla de manera individual. Y no es que uno dice, y esto aquí en la iglesia uno dice algo que generalice y todo el mundo se agacha. Nadie, eso no es conmigo. Pero cuando usted dice a tal persona, eso es conmigo. Y usted presta más atención. Y él como que escribe es de manera individual. Mire, reflexione. Reflexione. Y hoy la iglesia está desenfocada. Mucha gente está detrás de las añadiduras. Y con ese concepto, yo no necesito esto o aquello. Yo ya conozco eso. Yo ya me conozco muchos textos de la Biblia. Y yo sé que en medio de todo acá, yo tengo mucho temor de Dios, dicen. Yo tengo mucho temor de Dios. Eso justifican por todos los lados. Si eso uno lo pudiera vivir así, entonces la Biblia no diría: no dejen de congregarse como algunos tienen. La Biblia no diría mensajes así. El Señor no diría o no hubiese pensado en la iglesia del primer siglo, que anteriormente llamado tabernáculo, tienda, ahorita iglesia. Desde el primer siglo, iglesia. Entonces el Señor no hubiera sido enfático en lo importante que es la iglesia para cada persona. El estado de ellos, en realidad, aunque tenían, uno puede tener mucha plata en el bolsillo y en los bancos. Y seguramente la iglesia La Odisea tenía eso. Seguramente todos decían y todos llegaban en sus carros ahí, en sus caballos. Pero llegaban ahí en todo y eran opulentes, o sea, la opulencia de ellos, eso era, nadie tiene menos, todos tenemos la manera de conseguir, claro está. Pero lo que el Señor les dice, que el estado de ustedes es miserable de por sí. Eran pobres, realmente eran pobres. Cuando decían y pensaban que eran ricos, no podían ver su estado, su camino, ni su peligro, pero pensaban que los veían. Y hay personas que creen que con el dinero se pueden manejar muchas cosas, que con el dinero el Señor me entiende, que con el dinero el Señor comprende todo lo que estoy, todo lo que... Cuidado que ese mensaje puede ser para uno de nosotros. No tenían el manto de la justificación y de la santificación. Estaban desnudos al pecado y a la vergüenza. La justicia de ellos no era sino trapos de inmundicia, como lo dijo Isaías. Trapos que no los cubrían, trapos de inmundicia que los contaminaban. Estaban desnudos, sin casa ni techo, aunque dijeran: ese edificio es mío, ese edificio es mío. Espiritualmente estaban sin techo.
Espiritualmente estaban sin ropas. Estaban sin Dios. ¿Quién creyera? Uno puede estar y puede hablar de Dios, pero está fuera de Él. Y la invitación aquí, amados, es que el Señor nos deja, a ellos precisamente, pero igualmente a nosotros, nos deja ver que donde pueden estar o tener verdaderas riquezas, y también cómo pueden tenerlas, deben dejar algunas cosas, pero nada de valor. Y esto es solo para dar lugar a recibir riquezas verdaderas. Hay que abandonar la codicia. Hay que abandonar tantas cosas que nos van aislando y nos van apartando del camino del Señor. Y cuando nosotros podemos entender esto, por ejemplo, en algún momento yo les he dicho, ¿qué me produce a mí? Porque nosotros a veces no, yo invierto donde yo sé que va a haber dividendo. Claro, eso tiene que ser. Yo no voy a meter la plata en un hueco. Pero algo así. Como, ¿qué me produce a mí una ofrenda que yo le mando a alguien? Por ejemplo, a Cristal. Yo se lo he dicho varias veces. ¿Qué me produce a mí una ofrenda que yo le envío a Cristal mensualmente? ¿A mí qué me produce eso? Quizás de ella, seguramente no. Pero cuando yo entiendo espiritualmente, yo estoy contribuyendo a la causa y a la obra de Dios. Y con esta ofrenda que yo envío, aquí estoy haciendo tesoros en el cielo. Pierdo, gano y mucho. Porque yo apoyo acá, pero Dios es el que sabe. Y es el que puede remunerar y el que puede darme. Estoy haciendo tesoros en el cielo. No así personas que piensan diferente y dicen, no, yo, la verdad, yo no voy por allá. Y es más, se llenan de prejuicios, se llenan de cosas. Ay, no, pero es que yo vi, en este caso a Cristal, por allá montada, no sé qué, tomándose una foto. Mi amado, si usted no ha ido a misiones, le animo. Cuando uno está toda la semana haciendo misiones, eso desgasta. Trabajando con uno y con el otro, con uno y con el otro, en fin. Hombre, yo creo que una persona, un misionero, merece también tener un día de descanso y quizás se tome la foto. Y nosotros nos llenamos de prejuicio muchas veces. Estoy hablando pues no solo con ella, con cualquiera, que usted, si está haciendo la obra y si está dando resultados y está enviando un informe, eso es responsabilidad de la persona. Por lo tanto, cada persona, con mayor razón, tiene derecho a que tenga un día libre y quizá tómese una foto o varias. Pero el prejuicio a veces puede más en nosotros. Así, amados, que examinémonos por la regla de su palabra y pidamos al Señor por la enseñanza de su Espíritu para que quite nuestra soberbia, los prejuicios y las concupiscencias o los deseos carnales. El mismo Señor Jesús tuvo tentaciones y conflictos, siendo Dios, pero los venció a todos y fue más que vencedor y sigue siendo más que vencedor. Los que nos preocupamos, los que vamos encaminados, que nos sigue faltando, sí, pero mis amados, sin perder la mirada del Señor. Y seguramente nos enfrentamos con pruebas, pero cuando las enfrentamos como debe ser, también estaremos con Él en un momento, en un tiempo. Y quiero cerrar con lo siguiente. Nunca será suficiente con lo que sabemos y con lo que hacemos. En Cristo siempre hay más para aprender y fortalecer conceptos. Pablo también dijo
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y hablar de dureza de corazón, esto estoy hablando en Efesios 4:18. Nosotros que estamos en la iglesia no estamos ajenos a que nuestro corazón se vuelva duro. Y peor aún, que nuestra vida se vaya secando espiritualmente. ¿Eso ocurre? Claro. ¿Responsabilidad de quién? De uno mismo. No culpar a los demás, es de uno mismo. Entonces nuestro corazón se endurece. Yo le puedo dar varias razones por qué se endurece el corazón. Por ejemplo, nos involucramos, ya he dicho antes, nos involucramos en los negocios de la vida sin control. 2, por estar recibiendo información equivocada y sin tener la capacidad de confrontarla con la palabra, sencillamente porque la desconocemos. Cuando yo conozco la palabra del Señor, yo puedo enfrentarme a lo que sea, y esto conviene, esto no, esto es bueno, esto no. Pero participamos de cosas sabiendo que tienen que ver con el reino de las tinieblas, porque no lo pasamos por el colador, no lo pasamos por la palabra, y participamos de otras cosas que son obras infructuosas de las tinieblas. 3, porque ya no se ora con frecuencia ni se estudia la palabra. Se pone el corazón duro y seco, porque nos llenamos de prejuicios y de excusas, dicho anteriormente. 5, porque creemos que no somos deudores ante Dios, nos creemos demasiado buenos. 6, porque nos interesa más promover nuestros negocios que el mismo evangelio de salvación. Y eso debe ser uno con el otro. Y otro, porque hacemos caso omiso a estar con Dios. Se prefieren las distracciones que las buenas decisiones.